Creo que hay un mito, podemos hablar un poco de, a lo mejor, de las hormonas, los aretes que se agregan pues, en el ganado bovino para, pues, como dice usted, hacerlo un poco más sustentable, ¿no? Reducir el tiempo en que el animal está en la dieta para tratar de hacer este proceso más eficiente. Platíquenos un poco de esto, un poco de los mitos para a lo mejor la gente que está, pues, que consume carne entienda un poco más de estos mitos que mejor que usted que hace investigación con esto. Miren, en esto, los promotores de crecimiento, sobre todo los implantes, aquellos que van en la oreja de los animales, en el caso de los bovinos, se componen de dos tipos de compuestos, digamos, los esteroidales y los no esteroidales. En los no esteroidales quiere decir, se refiere a que son hormonas que nosotros mismos tenemos en nuestro organismo, como son los estrógenos, como son progesteronas, como son testosterona, son los esteroidales, y los no esteroidales tienen que ver con productos que tienen una actividad similar a un esteroidal, pero que no lo son, como por ejemplo el ceranol. El ceranol, se obtiene de un hongo que es el Gibberella acea, que se produce en el maíz, ¿verdad? De ahí se obtiene el ácido salicílico, que es el compuesto activo para el ceranol, y de ellos se producen implantes, ¿no? Implantes comerciales, y decíamos de los otros hormonales también se hacen los diferentes implantes. ¿Qué pasa cuando los ponemos de manera externa en los animales? Ellos cumplen una función muy interesante de actuar de manera sistémica, le llama así. ¿Por qué? Porque lo que hacen es estimular la producción de hormonas, hormona del crecimiento, hormona tiroxina, hormona insulina, de tal manera que cuando el animal consume nutrientes, esos nutrientes los utiliza de mejor manera. Por eso tiene un crecimiento más acelerado cuando tiene estos promotores de crecimiento. En el caso de los que no son esteroidales, como el ceranol, ese no hay ningún problema, no causa ningún residuo en carne, que es la parte importante. Y en el caso de los esteroidales, tampoco, porque ha habido mucha investigación desde hace muchos años. Uno de los primeros promotores de crecimiento esteroidales fue uno que tenía que ver, ahorita se me fue el nombre, pero ahorita lo recuerdo. Sí dejaba residuos en carne y sí se vio que tenía efectos en el consumidor. Por eso en 1974 el dietilestilbestrol, es este compuesto, se prohibió desde 1974 en los Estados Unidos porque vio que sí había residuos en carne y también podía afectar al consumidor. De tal manera que esto se prohibió y de ahí se llevaron estudios muy estrictos para ver la cantidad de residuos que podía haber en carne y que podían afectar al consumidor. Pero se ha trabajado mucho en esta parte y los residuos son mínimos. Hay un estudio muy interesante de Heisman en 1984 donde revisó la cantidad de niveles hormonales que tiene un niño, una mujer adulta en estado de preñez y un hombre adulto, con relación a lo que tenía una porción de carne de 250 gramos de un animal que había sido implantado. Y la comparación es tremendamente distinta. La cantidad de hormonas que tenemos nosotros en nuestros diferentes estadios con la cantidad de hormonas que pudiera tener o que tenían la carne de animales que habían sido implantados, y es extremadamente mínima la cantidad, de tal manera que ha habido estudios también muy profundos en este sentido y no hay ese efecto residual en carne y mucho menos que afecta al consumidor. Entonces, esto ha estado fuertemente probado por estudios en los Estados Unidos, que ellos han llevado mucho. Hablaba usted de la Universidad Estatal de Colorado, que he tenido la oportunidad de conocerla, de visitarla, más bien de estar ahí, en una estancia académica con ellos. El doctor Kit Bell, Ah, que es sí, un cómo gran no. investigador. Ahí también está la doctora Temple Temple Grandin. Grandin, Correcto. exactamente. Tuve la oportunidad de estar con ellos y es grandioso, ¿no? Lo que hacen. Bueno, entonces decíamos, se ha trabajado mucho por ello. De tal manera que si vemos los Estados Unidos, Canadá, México y algunos otros países, todo lo que es la producción de bovinos carne en corrales de engorda, una de las herramientas más útiles que se tiene es el implantar el ganado.
Entonces, ¿por qué? Porque se ha visto efectivamente que no hay ese riesgo para el Sí. consumidor. Y por otro lado, tenemos que la Unión Europea, ellos no lo aceptan, pero no han probado que esto realmente pueda tener efectos en el consumidor. Ahí es una cuestión más que nada, digamos, comercial, Comercial, sí. de producción No, comercial. y China, ¿no? También le tuvo una varios años, ¿no? Que prohibió la exportación de productos de Estados Unidos a China, muy relacionado a esto, ¿no? De los implantes. Así es, sí. Entonces, pero sí, toda la investigación que se ha realizado nos indica que no hay estos problemas de inocuidad de la carne para el consumidor. Entonces, por ese lado podemos estar tranquilos como consumidores que no nos va a afectar la salud. Y decíamos, bueno, en ese sentido, los promotores de crecimiento, en el caso de los implantes, hay otros promotores de crecimiento, o dentro de la gama que implica los promotores de crecimiento, están también los beta-agonistas. Esta serie de productos también cumplen una función muy importante, sobre todo para los mercados donde se requiere de una eh, cantidad de grasa en las canales reducida. Y voy a lo siguiente, cuando a un animal queremos que gane la mayor cantidad de peso posible, su dieta necesita ser muy energética. Para que sea muy energética, necesitamos tener ingredientes que proporcionen una energía en gran medida. Fundamentalmente lo cumplen los cereales, en nuestro caso el maíz o el sorgo, y algunas veces complementado con algunas grasas, sobre todo grasas de sobrepaso. Fisiológicamente, esta grasa o esta ganancia de peso también en gran medida viene con mayor cantidad de tejido adiposo. Entonces, el engrasamiento para muchos consumidores no es tan adecuado, ¿verdad? Y entonces buscan tanto para los tablajeros como los consumidores, buscan canales con poca grasa o grasa muy poca en realidad. Y los beta-agonistas cumplen una función muy importante, que los nutrientes, ellos disminuyen la síntesis de grasa en el animal y esos nutrientes los deriva para la producción de tejido muscular. Entonces, cumple una función pues muy importante bajo las condiciones de mercado. Y bueno, hubo en muchos países, incluyendo los Estados Unidos, Europa, Italia, mismo África, hubo reportes de que hubo problemas de intoxicación cuando los animales fueron suplementados con clenbuterol en particular. Eso sí deja residuos en carne y afecta al consumidor, con problemas de taquicardia, de dolor de cabeza, de vómitos, etc. Pero afortunadamente, igual, en lo que cabe, ha estado, digamos, por ley, no se puede utilizar en los animales. Y hay otros productos que son similares, de menor potencia, por eso su efecto en los animales sigue siendo muy bueno, sin afectar la calidad de la carne, ¿verdad? No hay residuos en carne, por lo tanto, son productos también inocuos. Entonces, en general, lo que actualmente se utiliza en producción animal está perfectamente estudiado, delimitado, de tal manera que se utilicen solamente productos que son adecuados para hacer más eficiente la producción animal sin afectar la inocuidad de los alimentos, en particular de la carne.